Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más estar con ustedes en este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos una vez más meditando en la palabra del Señor, tal como el Señor nos lo enseña allí en su palabra cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, nos dice también: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, escudriñando las escrituras, lo que la palabra del Señor nos dice, para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Recuerda que el Señor nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escuchas, en esta noche vamos a estar entonces continuando allí meditando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Recordamos, en el capítulo 8 estamos llevando un tema que se llama siguiendo los pasos de Yahshua. Estamos siguiendo los pasos de Hamashiach. Recuerda que el Señor también nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hoy vamos a entonces continuar con este estudio, esta meditación, más que un estudio, esta meditación de la de Bar de Hachén, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 24 al 25, 23 al 25, del 22 al 25, que dice de la siguiente manera: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? A los vientos y a las aguas manda, y le obedecen. Amén. Entonces vamos a meditar en este tema bíblico. Dice la palabra del Señor que aconteció un día. No sabemos si fue siguiendo aquí cronológicamente, después de que María y sus hijos intentaron hablar con él, o más adelante, cualquier día. Pero aquí dice que un día, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Y vamos a el subtítulo que hoy le tenemos, el punto 57 aquí de siguiendo los pasos de Yahshua, sería Sirá en Yamin. Sirá en Yamin, que significa barca en el agua. Sirá en Yamin. Y vamos a mirar entonces este subtítulo, y el primer punto, el punto A que quiero tocar, es Pikuá Nefesh. Pikuá Nefesh, vida o muerte. Aquí encontramos que el Señor entra en una barca. Estaban allí en el mar de Genezaret, allí al norte de Israel. Allí él entra en esa barca. Y yo no sé si tú conoces el mar de Genezaret, pero las veces que yo he estado allí en ese lugar, en el mar de Galilea, el lago de Galilea, cuando tú miras el mar de Galilea o Genezaret, tú ves que es un lago muy tranquilo, sus aguas son muy tranquilas, es un remanso, las aguas no tienen casi movimiento, y por lo cual tú pensarías que este lago siempre se mantiene así. Pero cuando tú ya quizás para los
israelitas que viven allí cerca al lago de Genesaret estarán acostumbrados quizás en algunos momentos en que haya un gran oleaje en el lago, que se levanten olas grandes. A veces cuando nosotros no estamos cerca del grande lago no sabemos cómo es esto, pero nosotros que vivimos cerca a un lago grande, uno de los grandes lagos de Canadá, que es el lago Ontario, sabemos que el lago Ontario en muchas ocasiones es un remanso de agua, es muy tranquilo, pero vienen momentos en que las aguas se agitan y se levantan y hay un gran oleaje como si fuera un mar. Y aquí pasamos que encontramos entonces a Yahshua subiendo a la barca a una ciudad allí en el mar de Galilea. Le dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Van a pasar al otro lado del lago, se van, pero cuando ellos navegaban, dice la palabra del Señor que Yahshua se durmió, que Jesús se durmió en la barca. Él quizás estaba muy cansado. Recuerda que Yahshua Mashiach es 100% Dios, pero también fue 100% hombre en los días de su carne, y también sufrió como hombre todo lo que nosotros sufrimos: cansancio, hambre, agotamiento, todo tipo de cosas que nosotros como seres humanos normalmente también pasamos. Y aquí encontramos que Yahshua se sube a la ciudad, se sube a la barca, y cuando está navegando él empieza a descansar. Y cuando estamos allí en el lago de Genesaret, dice que mientras navegaban, iban pasando por el lago, se desencadenó una tempestad de viento. Vino un fuerte viento, un viento huracanado, empezó a soplar sobre el lago de Genesaret, empezó a soplar sobre las aguas empezaron a levantarse, dice aquí, en el lago, y se anegaban, las aguas se empiezan a levantar y peligraban. Allí ellos empiezan a sentir temor. Nosotros tenemos muchas ocasiones en que nuestra vida es un remanso de paz. A veces tú estás, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, nuestra vida es un remanso de paz. Todo va bien, todo funciona de maravillas. Parece que las cosas todo está sobre ruedas, como lo podríamos decir, y cuando las cosas están bien, nosotros estamos muy tranquilos, muy descansados, nada nos preocupa, sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Decimos: el Señor tiene todo bajo control, todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. ¿Y por qué? Porque las cosas están bien, porque no hay ninguna dificultad, no ha venido ningún contratiempo, ningún ataque de Satanás, no hay problemas sobre nosotros. Pero cuando viene el problema, cuando vienen las dificultades, entonces es cuando nosotros empezamos a angustiarnos, empezamos a buscar de Dios. Creo que es el momento en que más buscamos de Dios. Muchas veces cuando nuestra vida está bien, está tranquila, nosotros quizás escasamente hacemos una oración en el día, quizás escasamente le damos gracias a Dios por el alimento, escasamente le damos gracias a Dios por la vida, y escasamente vamos una vez a la semana a la Kehila o a la iglesia. Eso es lo que normalmente pasa cuando tenemos nuestra vida está bien. Pero cuando viene el momento difícil, el momento de la controversia, el momento de que nuestra vida empieza a peligrar, nuestra fe, allí empezamos a ver los problemas, los ataques del enemigo, empezamos a ver cómo el enemigo se levanta contra nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a clamar, empezamos a buscar del Señor, sentimos que estamos en Picuá Nefes, en
entre la vida y la muerte. Nuestra vida está peligrando, nuestra vida espiritual peligra tremendamente, y entonces empezamos a clamarle a Dios, ya sea por problemas físicos, problemas espirituales, problemas económicos, por los problemas que se nos presentan. Entonces es cuando empezamos a clamar, porque sentimos que necesitamos de la presencia del Señor. Y aquí esto pasó. Ellos empiezan a peligrar, empiezan a sentir que hay un peligro de muerte. Ellos quizás intentaron regresar, intentaron en sus fuerzas, lograr mantener la calma, pero como no pudieron, entonces tienen que venir a la presencia del Maestro, a la presencia de Adonai, a la presencia del Señor. Y entonces es cuando ellos empiezan a clamar, y aquí encontramos el punto B, que es cuando ellos empiezan a clamar y le dicen: Adonai, Adoneinu, Señor, Señor, o Rabí, Rabí, Maestro, Maestro. Empiezan a clamarle al Señor, dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Empiezan a clamar, empezamos nosotros, es cuando nosotros vemos las dificultades, cuando vemos que nosotros no podemos solucionar nuestros problemas, que no podemos solucionar nuestras dificultades. Entonces cuando realmente empezamos a clamar. Aquí dice la palabra maestro, maestro, rabí, rabí, pero también es Adoneinu, Adoneinu, que es Señor, Señor. Están clamando, es cuando nosotros empezamos a clamar. Cuando nosotros decimos Adoneinu, cuando le decimos Adoneinu, estamos reconociendo que el Señor es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Y es cuando nosotros vemos que las cosas se nos están poniendo, los vientos nos son contrarios, la vida se nos pone cada vez más difícil. Entonces es cuando empezamos a clamarle a Adonai: Adoneinu, Adoneinu, Señor, Señor. Dice aquí la palabra del Señor, es que perecemos. Estamos a punto de perecer, nos vamos a ahogar. Nuestros problemas nos están asfixiando, Señor. Nos están hundiendo, nos vamos a hundir, porque los problemas no le vemos solución a este problema, no le vemos solución a la circunstancia en la que estamos pasando. Y aquí dice que ellos le dicen que perecemos, y él despertando, despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Es interesante cuando nosotros encontramos que nuestra vida está reposada, está tranquila, no tenemos afanes, no tenemos problemas, no buscamos de la presencia del Señor con las ansias, con el afán que lo hacemos cuando nuestra vida se pone en peligro. Y aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, durmiendo. ¿Acaso el Señor no sabía que las aguas se habían levantado, que el viento estaba soplando, que él lo sabía desde antes de que el viento se levantara? Él lo sabe todo, porque él es Dios, él es Elohim, él es Dios con nosotros, él es el Señor, el Adonai es con nosotros, él está allí, y él lo conocía. Él conoce tus problemas, él conoce tus dificultades, él sabe por lo que tú vas a pasar. Él no es ajeno a tus problemas. Él, aunque aparentemente está durmiendo, aunque aparentemente está descansando, aunque aparentemente no está al tanto de tus problemas, el Señor conoce tus problemas. Ahora, lo que el Señor no quiere es que nosotros tengamos que esperar a que nos vengan los problemas, a que nos vengan las dificultades, a que se levanten las olas, a que soplen los vientos, a que los vientos no sean contrarios, que no nos dejen avanzar, sino que el Señor quiere que nosotros le estemos buscando a Él
en espíritu y en verdad constantemente, orando en todo tiempo y en todo lugar, con acción de gracias, con toda oración y súplica, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos llene de su presencia, que nos fortalezca, para que cuando venga el momento de la dificultad sepamos que Él es nuestra roca fuerte contra el turbión. Él es Hatzur, Él es la roca fuerte, Él es el poderoso de Israel, es el Shaddai, el gran yo soy, el que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tú clamas a Él, cuando tú lo buscas, quizás en el momento de tu dificultad, tú puedes buscarlo, definitivamente hay que clamar a Él. Entonces Él va a mostrarte a ti que Él tiene control sobre las circunstancias. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, tiene control sobre las circunstancias. Lo que Él nos está enseñando a nosotros, lo que Él nos dice a nosotros es: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí los talmidín del Señor, los discípulos del Señor, le llamaron, le clamaron, le buscaron, y Él les respondió y les mostró cosas grandes y ocultas que ellos no conocían. Ellos no habían visto este poder en Hamashiach. Ellos lo habían visto sanar enfermos, ellos lo habían visto levantar muertos, ellos lo habían visto limpiar leprosos, ellos lo habían visto liberar a endemoniados, pero no lo habían visto en esta circunstancia de tener poder sobre los elementos. Él tiene poder sobre todas las cosas. Ahora, esto sucedió. Todas estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el final de los tiempos. Están escritas para amonestarnos, para mostrarnos a nosotros que separados de Él, que separados de Hamashiach, que separados del Cristo de la gloria, nada podemos hacer. Entonces, aquí encontramos que el Señor tiene control. Recuerda esto: el Señor tiene control sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que nos acontece a nosotros. Ahora viene el punto C, donde el Señor nos pregunta: ¿dónde está vuestra emuná? ¿Dónde está vuestra emuná? ¿Dónde está vuestra fe? Dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra emuná? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En quién has creído y a quién le has creído? El Dios en el cual tú has creído, el Elohim que tú has creído, es el Dios que tiene todo poder, es el omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. O el Dios en el cual tú has creído es un Dios que tiene limitaciones, que no tiene poder, no tiene todo el poder, ni tiene toda la autoridad, ni conoce todas las circunstancias. Es un Dios que quizás no tiene el poder que tiene el verdadero Dios de la Biblia. Quizás tu Dios es un Dios, es mi Diosito, o tu Dios, tu Elohim, es el Elohim todopoderoso, el Elohim, el Shaddai, el todopoderoso, el Rey de reyes, Señor, señores. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra emuná? Nuestra emuná está puesta en el Rey de reyes y Señor de señores, o está puesta en las circunstancias, está puesta en hasta no ver, no creer, o nuestra emuná, nuestra fe es: cree y verás la gloria de Dios. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Aquí el Señor le está diciendo a los discípulos, a sus talmidín, a los que habían caminado con Él:
a los que le conocían, a los que habían visto su gloria, a los que habían visto su poder, y ahora que tuvieron que vivir ahora el problema en carne propia, porque antes no lo estaban viviendo en carne propia, el problema lo estaban viviendo los demás. Y es fácil cuando otra persona tiene un problema, tiene una dificultad, está pasando por momentos difíciles, es fácil decirle: ten confianza, cree, pon tu emuná, pon tu fe en el Señor, Él va a hacer todo, va a obrar para bien, ¿cierto? Es fácil cuando nosotros no estamos pasando por esta circunstancia, pero cuando nosotros tenemos que pasar verdaderamente por esa circunstancia, por esa dificultad, entonces es cuando nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos: ten fe, ten muná, ten confianza en el Señor, tranquilo, no te preocupes, tranquila, todo está bien. Decirnos a nosotros mismos: todo está bien, todo va bien. Sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas le obran para bien. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde nuestra emuná, nuestra fe, entra en conflicto delante de la presencia de Adonai. Es cuando nosotros tenemos que pasar por el problema. Pero cuando nosotros pasamos por el problema, estamos pasando por el problema, empezamos a clamarle a nuestro Adonai, a nuestro Elohim, a nuestro Señor, empezamos a clamarle, entonces es cuando Dios prueba nuestra fe. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Has puesto tu esperanza en el Dios Todopoderoso? Entonces ten confianza, no te preocupes. Aquí el Señor dice: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Él le mandó a los vientos, a las ballenas, a las aguas, les mandó, les ordenó, y ellas obedecieron. ¿Por qué? ¿Por qué le obedecieron? Porque Él es el Dios de la creación. Él es el creador de todo lo creado y el que tiene poder sobre todas las cosas. Y Él nos está diciendo a nosotros: mira, cuando tú estés en las Mayín, cuando tu Sirá esté en las Mayín, cuando tu Sirá esté en Mayín, en el agua, y venga el problema, Picaú Nefes, un problema de vida o muerte, cuando te sientas en conflicto, clama a Él. Dile: Adoneinu, Adoneinu, Señor, Señor, sálvame, que perecemos. Y entonces muéstrale al Señor dónde está puesta tu fe, o muéstrate a ti mismo dónde está puesta tu fe, en quién has creído, en quién has puesto tu confianza. ¿Has puesto tu confianza, tu esperanza en el Dios de la Biblia? ¿O estás poniendo tu confianza en el Dios de la religión donde tú asistes? ¿Estás poniendo tu confianza en el Dios de un movimiento religioso? ¿O tu confianza está puesta en el Rey de Reyes, Señor de Señores, y en su palabra? ¿En quién? ¿Conoces tú al Dios de la Biblia? ¿Le has entregado tu corazón? ¿Le has entregado tu vida? El Señor dice en su palabra: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si oyeres atentamente la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor te llama a que le busques en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Búscale ahora, que puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, quiero decirte que este es el momento para que tú le entregues tu vida y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, como el único que entregó su vida en rescate por ti.
Si aún no lo has recibido, yo te invito a que lo recibas en este momento. Hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Solo tienes que hacer una oración de fe, una sencilla oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que hacer una sencilla oración como la que te voy a proponer en este momento. Dile al Señor de esta manera, dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que borres mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento ya está en tu corazón, ha entrado a tu vida, y el Señor está allí para escucharte. Antes de terminar este tiempo, quiero despedirme dejándote 3 recomendaciones. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus triunfos, tus dificultades. Y ten la certeza que Dios estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele a Dios en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino del Señor Jesucristo, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, en cuanto volvamos a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Rebe Melech, Adonai, Yeshua HaMashiach. Y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.